Bueno, vamos allá. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar especial que os hemos preparado en Top Sailing Charter. Para los que no me conozcáis, soy Sergi Alós, CEO de Top Sailing Charter, y estoy encantado de poderos realizar este primer webinar que espero que os guste y no sea el último. Para aquellos que seáis nuevos, que hayáis llegado por otros contactos de nuestros navegantes o redes sociales, Top Sailing Charter es una agencia de viajes especializada en la intermediación del alquiler de barcos en todo el mundo. Veleros, catamaranes, goletas o megayates con o sin patrón. Os ofrecemos la opción de navegar en más de 56 países. Comentaros que nos encanta el asesoramiento humano y un trato siempre muy personalizado. Bárbara, Yolanda, Marc y yo mismo nos encargamos de navegar en varios destinos durante todo el año para poderos explicar con detalle todos los itinerarios y hacerlos todos ellos a medida vuestra. También nuestro equipo de asesores y que muchos de vosotros conocéis, Bárbara Pro, Fanny, Beth, Andrei, también han navegado y conocen muy bien todo lo que ocurre antes, durante y después del charter. Mientras acabamos de esperar un poquitín, que veo que todavía van entrando los participantes, quería ver, vaya. Estoy viendo muchos clientes de aquí de España, como es natural, Argentina, Perú, Uruguay, veo gente de México, Brasil, centro de Europa. Aproximadamente ahora ya estamos siendo alrededor de 213 participantes. La verdad es que cuando lo diseñamos con la gente de marketing pensábamos que 50 era un buen número para ser el primero. Pero, chicos, lo hemos superado. Gracias a todos por vuestra confianza. Realmente sin vosotros no hubiera sido posible el estar aquí. Nacimos en un año de crisis, en el 2007-2008. A muchos de vosotros os hemos iniciado en la navegación, en el alquiler del charter, en un 32 pies y ahora sois grandes navegantes con un 40 o un 50 pies, ya sea velero o catamarán o un barco motor de 20 metros y ahora ya disfrutáis de uno de 40 metros. Nuestro objetivo es enseñaros nuestros nuevos destinos. Hay rincones mágicos y más ahora, con el receso que ha tenido toda la naturaleza. Pero ojo, sí os pido por favor que seamos conscientes de ello. Nunca debemos perderle el respeto a la naturaleza, la Posidonia y su entorno. Únicamente nosotros, los humanos, tenemos que conservar este magnífico entorno. Os invito también a todos los que seáis ya clientes nuestros que nos enviéis por mail, por WhatsApp, algunas de vuestras experiencias ilustradas con alguna fotografía que nos ayude a conoceros un poco más y crecer con vosotros en esta relación humana tan importante para nosotros. Antes de dar entrada a Cali, al final del webinar tendréis una encuesta a rellenar, por favor, si sois tan amables, y tendremos una sorpresa al final del webinar que sortearemos una sudadera de Top Sailing Charter que luego os explicaré cómo lo haremos. Queríamos comentar, bueno, veo que va entrando más gente, ya estamos llegando a los 300, vamos subiendo. Muy bien, muchas gracias una vez más. Comentaros a todos aquellos que alguna vez me habéis hecho comentario, me habéis transmitido que os gustaría comprar un catamarán, pero no os atrevéis, no tenéis la fórmula mágica aún, no navegáis muchas semanas al año, pues hemos realizado una fórmula de 6 años que tendríais el catamarán a coste cero, utilizando el catamarán 1 o 2 semanas al año o 3, y en esta fórmula os incluiría el seguro, el mantenimiento, el amarre, el patrón, la azafata si fuera necesario. Incluso se recuperaría toda la inversión al final de los 6 años y ganaríais dinero dependiendo del plan escogido.
¿Qué os parece? Seguro que algunos muy bien y sé que esta noche alguno de vosotros no dormirá pensando en esto. Pues bien, si os interesa, enviarme un correo a sergi@topsailingcharter.com y podremos explicarlo con detalle. Ahora os añadiré cuando entre Cali mi mail por escrito en el chat. Ahora, comentaros, estamos en una etapa realmente muy complicada con el COVID-19. Si os tengo que decir la verdad, en todos los negocios tendremos que volver a remar muchísimo. Pero la parte positiva de estos días, y sé que muchos lo vais a compartir conmigo, está siendo el disfrute, por ejemplo, en mi caso, de mis 3 niñas y mi mujer. Todos hemos estado refugiados en casa. Bueno, menos Cali, que está en su barco, pero con unas ganas locas de ver ya la parte final del túnel y poder empezar a navegar en breve. Y por eso quisimos realizar este webinar especial junto a un gran amigo que conocemos desde hace muchos años. Y para mí es un placer presentaros a Cali San Martí. Aquellos navegantes que no lo conozcáis, para que lo sepáis, porque no todo el mundo accede a una regata así de un día por el otro. Ha cruzado el Atlántico en 13 ocasiones y 2 de ellas a bordo del Rhapsody. Un velero, un Veneto 32 pies y a más en solitario. Y sin más, ahora que va calmando la entrada y estamos ya casi todos, llegando a los 400 participantes, Cali nos explicará su experiencia en la Vuelta al Mundo World Race A2 que se realizó en el 2010-2011. Nos vemos cuando termine la explicación. Cali, recordad que me podéis transmitir vuestras preguntas a través del chat y las comentaremos cuando quede un cuartito de hora antes de llegar a las 8. Muchas gracias. Cali, con nosotros. Espera que lo conecto. Gracias, Sergi. Vamos. Gracias, Sergi, y gracias a Top Sailing por organizar este webinar. Estamos todos viviendo momentos difíciles, de angustia, de incerteza. Esto no estaba programado ni estábamos preparados. Y es por ello que hemos querido compartir con vosotros esta mágica experiencia que vivimos en la Barcelona World Race, la Vuelta al Mundo a vela, para que volvamos a recuperar esas emociones, esos recuerdos, esa sensación de navegar. Y también para que hagamos algunos paralelismos. Repasando mentalmente la regata, me daba cuenta de que muchas cosas que nos pasan hoy ya las vimos allí, ya nos habían pasado. Y salvando las distancias, por supuesto, las iremos comentando. Quizá lo más importante es que todo aquello que nos sucedió, todo aquello que nos pasó allí, esas situaciones, en definitiva lo habíamos escogido. Nosotros fuimos afortunados de participar en la Barcelona World Race y lo escogimos. La diferencia con ahora es que esto nos lo han impuesto. Pero bueno, no me enrollo más y si os parece, zarpamos. Bueno, la Barcelona World Race, como muchos ya sabréis, pero algunos todavía no la conocerán, es una regata de vuelta al mundo a 2. Saliendo desde Barcelona y volviendo a Barcelona. Sin escalas y en un barco IMOCA 60. Ante todo, quisiera presentaros a mi compañero, a Jaume Mumbrú. La Vuelta al Mundo decimos que es una Vuelta al Mundo a 2, pero realmente somos 3. Somos los 2 co-skippers y el barco. Como podéis ver, aquí estamos a bordo en Barcelona, desde la salida, y os digo que somos 3 porque realmente acabamos hablándole al barco, acabamos cuidándolo, acabamos hablando entre nosotros, discutiendo alguna vez. Con el barco nunca discutimos, pero los 3 hacemos el equipo que dará la Vuelta al Mundo. Aquí tenéis un IMOCA. Un IMOCA es la clase de barco en la que se cataloga este tipo de barco de regatas. Son 60 pies, un poco más de 18 metros, y es un barco que en el puerto parece muy grande.
la eslora, la longitud del barco, será aproximadamente la de un autobús, para que nos hagamos una idea. Y la altura del palo, para que os hagáis una idea, es la de un edificio con 6 plantas. En tierra parece muy grande, pero cuando estás ahí en medio del océano, la dimensión es muy, muy pequeña del barco. Y la ruta de los 3 grandes cabos. La Barcelona World Race es una regata que, saliendo de Barcelona, tiene unas reglas muy sencillas. Montar los 3 grandes cabos, Buena Esperanza, Lewin y Hornos, por babor, y volver a Barcelona. Algo relativamente sencillo, pero seguramente no es como muchos imaginan, porque mucha gente se imagina que una vuelta al mundo será una circunferencia tipo Ecuador, dando la vuelta al mundo, pero allí no hay mares navegables. Por lo tanto, la Barcelona World Race se trata de buscar la ruta más óptima y más corta para circunnavegar el globo. Esto se consigue de la siguiente manera. Esto es un proyecto largo, duro, difícil y que hay que fragmentarlo. Hay que fragmentarlo en pequeños proyectos, pequeñas etapas, para ir evaluando la progresión cada vez, aprendiendo de los errores y disfrutando, ¿por qué no?, de los aciertos. Entonces, lo primero que hacemos es desglosar toda la ruta en etapas. La primera sería la que comprende, saliendo de Barcelona, cruzar el estrecho de Gibraltar y descender todo el Atlántico hacia el sur, hasta llegar al primer de los grandes cabos, el Cabo de Buena Esperanza. A partir de allí, iniciamos una circunnavegación de la Antártida por el paralelo más corto posible, para así intentar hacer las mínimas millas posibles, dando la vuelta al mundo para llegar finalmente al Cabo de Hornos, el famoso Cabo de las Tormentas. Una vez allí, solo queda regresar, casi nada. 5.000 millas remontando el Atlántico Sur, cruzando el Ecuador y remontando el Atlántico Norte, en contra de los vientos esta vez, hasta llegar a Barcelona. Empecemos. La verdad es que antes de empezar la regata hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la preparación. La preparación empieza ya desde un principio, desde que somos pequeños, cuando empezamos a navegar en un dinghy y acumular experiencia, aventuras, regatillas y navegaciones tanto de placer como en regata. Toda esa experiencia será la que luego sacaremos para solucionar los problemas que vendrán. La preparación es muy importante. De hecho, ya lo dijo Desolló cuando afirmó en la salida de la Vendée Globe que el 70% de la regata se gana en la preparación, antes de salir. Planificar todo aquello que puede pasar, revisar el barco, entrenar, tomar decisiones. Se toman muchas decisiones antes de salir en la regata. Y son todas estas decisiones las que harán que al final consigamos el objetivo de llegar de nuevo a Barcelona. Aquí podéis ver el barco fuera del agua. En Barcelona lo vinilamos con la marca del sponsor. Pintamos los apéndices. Como podéis ver, los apéndices son de color fosforito, para que en la eventualidad de que el barco volcara y quedase volcado hacia abajo, en un eventual rescate pudieran localizar el barco con más facilidad. Todo lo que puede pasar hay que preverlo, hay que imaginárselo e intentar contemplarlo, porque una vez allí, lo que no llevas no lo podrás conseguir y serás autosuficiente para solucionar todos y cada uno de los problemas. Y la preparación también confiere el entrenamiento. Normalmente, un proyecto de vuelta al mundo se contempla en 2 años de formación, preparación y la regata. Pero evidentemente cada uno empezó cuando pudo, cuando encontró el sponsor, cuando encontró el tiempo. Y en nuestro caso fue el último proyecto inscrito en la Barcelona. Empezamos el proyecto justo 6 meses antes de la salida, con muy poco espacio de tiempo, pero con muchísima ilusión. Eso implicaba conocer el barco, conocernos a nosotros, porque con Jaume nos conocíamos
y habíamos navegado juntos, habíamos navegado como competidores en regata, como adversarios, pero no teníamos experiencia en un IMOCA. Y tuvimos que hacer un esfuerzo titánico para en 6 meses conseguir entrenar, conocer el barco, conocernos, saber los pros y los contras y formar un equipo sólido. El aprovisionamiento, ¿qué contaros del aprovisionamiento? Es un largo tema, es un tema complejo, es un tema difícil y una tarea muy larga que tenemos que agradecer a nuestro compañero Jordi Griso, que era jefe de equipo, quien consiguió contactar con muchos equipos. Esta foto podéis ver que es del cero emisiones, del Renault. Él se dedicó a hablar con otros equipos y a juntar mucha información que nos pudiera ayudar a la hora de empaquetar comida, seleccionar proveedores de comida, qué materiales, qué cantidades, y con ello configurar el barco para que el día de zarpar estuviese todo a bordo y no faltara de nada. Y esta preparación pues tiene un límite. Esta etapa se acaba este mágico día, el día de la salida, el día en que tus familiares, tus amigos, otros navegantes, todo el mundo está en el pantalán y es el día de zarpar. Era un día lluvioso, un día gris. Hacía frío, pero nosotros no sentíamos nada. Solo sentíamos emociones por todos aquellos que íbamos a dejar atrás. Aquí se acaba la preparación. Es el momento límite. Lo que no tienes aquí ya no lo vas a tener. Últimos abrazos, despedidas. Y por fin, el gran momento. Este es el primer gran momento, la salida de la Barcelona World Race. ¡Qué momento! Algunos estuvieron aquí y lo recuerdan. Yo todavía me emociono. Aquí estás ya preparado, concentrado. El equipo de tierra ha abandonado el barco y ya estamos Jaume y el We Are Water con Cali a bordo. Estamos solos, pero estamos rodeados de amigos, de rivales, de navegantes, de los mejores navegantes del mundo. Esos que algunos de ellos lucharán por el podium, otros solo les vale la victoria. Y como en nuestro caso, lo importante es acabar. En la misma regata, todos tenemos diferentes objetivos y cada uno debe ser muy consciente de cuál es su objetivo. Es como imaginarse una línea roja que no puedes cruzar. Cruzarla 1 milímetro es game over. Y si te quedas a 10 metros antes de la línea, sigues en regata. Por eso, un gran regatista es aquel que sabe acercarse a la línea sin cruzarla nunca. Solo cruzar la línea de llegada. Pues vámonos. Aquí estamos, con Jaume, trabajando en equipo. Éramos quizá el último equipo en inscribirse, quizá el más débil en cuanto a formación o experiencia, pero éramos fuertes como equipo, porque nuestro proyecto se basaba en el trabajo con equipo, en aunar esfuerzos y aprender. Era una experiencia para ir aprendiendo día a día las lecciones que nos regalaría el mar. Y para aliviar un poquitín, quizá un poquitín, la realidad que estamos viviendo, el confinamiento, aquí tenéis un croquis de lo que es un IMOCA estándar. En popa podéis ver el cockpit, donde trimamos, navegamos, hacemos las guardias, llevamos la caña. Es quizá la zona mejor adaptada del barco. Una vez en el interior, en este compartimiento es donde hacemos vida. Tenemos la mesa de cartas, el ordenador, la zona de navegación, todo el panel eléctrico y 2 COIs, uno en cada banda para descansar el que no está de guardia. En el mamparo siguiente es donde se encuentra la quilla pivotante, la zona más crítica de tener una vía de agua y por eso confinada entre 2 mamparos. Delante de esta está el mamparo donde guardamos alimentos, recambios, provisiones y más a proa donde van las velas cuando no se utilizan o cuando no están en cubierta. En un barco de 18 metros esto parece muy grande, pero aquí podéis ver la realidad del We Are Water. Aquí veis a Jaume
en la mesa de cartas. Evidentemente no hay silla, es un puff de bolas. Sentados en el suelo es donde trabajamos delante del ordenador, la navegación, la meteorología, la ruta, etc. Como podéis ver, aquí tenemos el panel eléctrico en la parte superior, los equipos de emergencia muy accesibles justo delante de la entrada, y aquí podéis ver la cocina. La cocina es simplemente un cubo donde limpiamos los platos y tenemos un fogón con agua. Lo único que hacemos es calentar el agua porque nos alimentamos con comida liofilizada. Y aquí al fondo podéis ver este mamparo con un hueco. Aquí está instalado el COI. El COI, que es para descansar, esto es un mamparo estructural en nuestro caso, y el espacio de interior hacía 70 centímetros por 1,90 m. Justito para entrar dentro y dormir, descansar con el saco. Una broma de nuestro jefe de equipo fue ponernos un solo saco, porque así evitaríamos estar tumbados dos y siempre habría uno de guardia. Así que hacíamos eso de cama caliente. Como podéis ver, este es Jaume descansando, y un detalle gracioso: al segundo día nos dimos cuenta de que las paredes con la condensación chorreaban agua, porque es carbono puro. Entonces decidimos poner unas espumas para que al menos en la zona del COI, de la litera, no nos cayera agua y se fuera hacia el fondo, hacia la sentina. Seguramente Jaume aquí estaba, esta foto es del sur, porque Jaume va con gorro y con jersey, incluso dentro del saco. El termómetro sirve pues para verificar la temperatura fuera. Y por fin llegamos a una pequeña meta, el Ecuador, esa zona de calmas ecuatoriales donde prácticamente no hay viento, y si lo hay es sometido a grandes chubascos aislados, como si fueran grandes columnas de agua que hay que ir sorteando, acercándose a ellas para coger el viento que generan, pero intentando que no te chupe, intentando navegar al sur y salir de esta zona. Es una zona que se extiende entre latitud 5 grados y 3 grados sur y que oscila muchísimo cada día. ¿Y por qué no hablar de las rutinas? Hoy en día a todos nos ha pasado estos días. Aquí vemos lo importante que es tener rutinas, ¿no? Levantarte y saber que cada día vas a hacer una serie de cosas programadas. Quizá que las escogemos, quizá es teletrabajo ahora, quizá es videoconferencias, quizás llamar amigos, pero en cualquier caso mantener una rutina es siempre bueno, especialmente en situaciones de poco espacio y confinamiento, como se viven en un IMOCA. Aquí Jaume, pues aprovechando la buena situación, un bar bastante en calma, vientos portantes y una navegación seguramente con ESPI, Jaume aprovechaba pues para asearse mientras yo estaba de guardia. Y aquí podéis ver en esta foto de Alex Pella, rival nuestro, tripulante del Estrella Damm, cómo se prepara una comida. Fijaros la similitud de los barcos. Una pequeña pica, el agua, que viene de la potabilizadora. Nosotros prácticamente solo llevamos agua de seguridad. La mayor parte del agua la llevamos la creamos con la potabilizadora, unas pequeñas máquinas que generan agua a través del agua salada del mar, y nosotros producíamos aproximadamente unos 7-8 litros diarios. Lo único que se hace es calentar aquí con el jet boil el agua, y este agua se tira dentro del liofilizado, se cierra el paquete y en 15 minutos listo para comer. La verdad es que el liofilizado, ahí abajo te acaban gustando mucho los liofilizados. Quizás son un poco repetitivos, pero sí le tenemos que agradecer a Jordi que nos hiciera un menú muy variado, que nos hiciera una elección incluso de marcas muy variadas, para que así no supiera siempre el mismo sabor, el mismo estilo de la cocina. Y evidentemente, tanto Jaume como yo teníamos platos preferidos. Una anécdota divertida es que más de una vez nos encontramos en proa, donde teníamos las 10 bolsas de comida, intentando escudriñar, porque había una bolsa diaria dentro de cada bolsa de comida, había una para cada día,
Y cuando te tocaba un menú que no te gustaba mucho, pues ibas allí a buscar a ver si otro día podías cambiar el primer plato para algo más apetecible. Más de una vez nos encontramos ahí en proa buscando ese pollo con arroz al vino o cosas exquisitas. Y para no entrar en los tópicos que a veces nos pasa a los navegantes, que hablamos siempre de tormentas, de situaciones críticas, esta imagen es un regalo. Es mágico. Estar navegando, estar circunnavegando el globo con el SPI, vientos portantes, seguramente un atardecer sin polución en medio del océano. Esta es una imagen que refresca y de las que quisiera compartir con todos vosotros hoy, que la vemos tan lejana. Creo que no falta tanto, pronto podremos volver a ella. Y seguimos avanzando hacia el Gran Sur, lo que hablábamos de las pequeñas etapas, ¿no? Digamos que el primer gran cabo era Buena Esperanza, una etapa, un objetivo, y después de largo tiempo navegando el Atlántico hacia el sur, aquí estábamos, cerca del Buena Esperanza, acercándonos a la Antártida. Y a pesar de que era la primavera austral, ya empezaba a hacer frío, porque nos aproximábamos cada vez más a la Antártida. Realmente, deciros que el cabo ni lo ves. Pasas a muchísimas millas del cabo, porque cuanto más al sur te posicionas, antes pillas las borrascas que transicionan de oeste a este y menos es el recorrido que tienes que hacer. Y una imagen de lo que es navegar el Gran Sur. Allí ya el frío empieza a ser importante, las horas de guardia se alargan y indudablemente hay que ir muy bien preparado. Utilizamos un sistema de capas, de primera capa, capa intermedia y luego un traje de agua oceánico o incluso un traje seco, como podemos ver aquí. Guantes herméticos, a menudo casco cuando las olas barren la cubierta y siempre el chaleco, el arnés, amarrados a un punto fijo, la línea de vida que nos mantendrá a bordo pase lo que pase. Comentaros que el gran peligro que tenemos es el de caer al agua o que nos barra de cubierta una ola. La navegación en el Gran Sur es peligrosa. Uno se confía porque el día a día te vas habituando a todo, pero al final siempre debes recordar que lo único que no nos puede pasar es perder el barco, caer al agua. En 6 minutos somos conscientes de que por hipotermia moriríamos y por lo tanto es un error que no podemos cometer. Llevar la línea de vida es algo muy importante, a veces esencial. Y os tengo que decir que en esta vuelta al mundo 2 veces recé cuando noté el tirón en el pecho después de resbalar por cubierta, barrido por una ola y darme cuenta de que el arnés estaba bien amarrado. Ese tung en el pecho que te dice, ¿estás dentro? Eso es tu vida. Y te la ha salvado el arnés. Y ya estamos aquí, en el Índico. Empezamos a navegar el Gran Sur. ¿Qué comentar del Índico? Es un océano gris. No vimos el sol en todo el tiempo que estuvimos en el Índico. Es un océano duro. Las borrascas transicionan rápidamente, te adelantan. Y sabemos que es la zona peligrosa. Son 2 zonas muy críticas, el Índico y el Pacífico, porque hay una zona donde no tenemos posibilidad de asistencia. El rango o el alcance de un helicóptero para un potencial salvamento es de 1000 millas. Y como podéis ver, entre Buena Esperanza y Cabo Lewin, tenemos 5300 millas. Eso quiere decir que las 3000 del medio vamos a estar absolutamente solos, sin posibilidad de rescate ni ninguna ayuda, más que quizá un potencial auxilio en las Kerguelen, estas remotas islas del sur. Hoy llevamos 48 días de confinamiento y esta mañana he querido poner aquí en la carta la posición en la que nos encontramos a los 48 días. Justo esto era la posición del We Are Water. 48 días después de zarpar de Barcelona,
nos encontrábamos aquí. Habíamos pasado ya la primera gran borrasca, con temor por desconocimiento, pero que nos otorgó una gran confianza y seguridad en nosotros mismos, porque la habíamos superado. Pero todavía era mucho lo que teníamos que navegar. Esos grandes mares, mirar qué azul, frío, nubes, cielo gris, días y días sin ver el sol, pero seguíamos navegando, cada vez con más confianza y con más control del barco en esas condiciones del sur. Condiciones duras y adversas, pero en cierto modo también románticas. Y cambiamos de punto de vista. Como en todos los proyectos, cuando las cosas se complican, cuando se hacen difíciles, un cambio de vista, de perspectiva, nos ayuda muchísimo a visualizar cómo van a venir las próximas etapas, qué va a suceder, cómo replantear la estrategia. Y una de ellas es, por ejemplo, girar el mundo y verlo con la Antártida en el centro. Lo que hacemos ahí en el sur no es más que circunnavegar la Antártida, darle una vuelta lo más cerca posible para que el paralelo sea el más corto posible. Pero hay un riesgo inminente, que son los hielos. Y para evitar incidentes como han sucedido en otras regatas oceánicas, la organización pone estas puertas virtuales, que no son más que 2 waypoints unidos por una línea imaginaria, que debemos cruzar todos los participantes. Y con ello, evitar que navegamos demasiado al sur con el riesgo de los icebergs. El riesgo potencial más grave que tiene un navegante en el Gran Sur. Estos icebergs son preciosos, son bonitos, pero vistos con placer desde tierra o navegando por placer, pero no en regata, porque no se ven así. Estos icebergs están flotando a la deriva. Los localizan por imágenes satelitales y nos pasan la posición a todos los navegantes, pero de aquellos que pueden ver, y con unas derivas normalmente inciertas. Imaginaros la proximidad a un iceberg en una noche cerrada, o navegando con niebla, o bajo una tormenta. Es un riesgo a evitar. Pero ahí seguíamos, navegando hasta llegar a la latitud de Lewin, el segundo gran cabo, el de Australia. A este sí que ni te lo imaginas, porque pasas a muchas millas al sur, pero no por ello menos difícil. Para comentaros, aquí tenemos una imagen de la meteo. ¿Qué información recibimos? Pues bien, recibimos los grips a los que muchos estáis acostumbrados, que son mapas con isobras y dirección de viento. Y también recibimos imágenes de infrarrojos, de satélite, como por ejemplo esta, donde podemos ver solapadas las isobras con la carta. En verde vemos el continente australiano, las islas de Nueva Zelanda, Estrecho de Cook. Vemos todas las isobras y aquí podéis ver los primeros barcos que estaban a punto de pasar por Estrecho de Cook, la cabeza de la flota y el Central Lechera y el We Are Water ya más retrasados. Después de muchos días de regata seguíamos allí, pero nos habíamos separado bastante de la flota. Fijaros la diferencia de posición del Central Lechera, del amigo Fran. Ellos estaban en la parte norte de la borrasca, del frente, y estaban dentro de la alta presión de Australia. Recordemos que en el hemisferio sur, en el verano austral, se centran grandes anticiclones alrededor de Australia, que son condiciones muy favorables de verano, como las que se dan en agosto en España, con grandes calmas y mucha calor, altas temperaturas. En este momento nosotros todavía estábamos manteniéndonos en el frente, pero en la parte sur, con lo cual todavía íbamos aprovechando un viento generoso y ganando oeste. Por otro lado, estos ciclones, estos tornados que golpearon duramente a la flota, especialmente a la flota de cabeza, porque al estar más separados del anticiclón, este
tornado lo que hizo fue derivar hacia el sur prácticamente, llegando a impactar con los barcos de la cabeza de la regata. Y creo que uno de los que fue más perjudicado fue el Gaes, y el Estrella Damm tuvieron grandes problemas cuando les alcanzó este tornado. Nosotros tuvimos suerte. Quizá esa posición rezagada hizo que el mismo anticiclón nos hiciera de barrera para este otro ciclón que se formaba a nuestro norte, pero que nunca llegó a bajar, sino que se mantuvo allí, aguantado por el anticiclón. Así que por una vez teníamos suerte y nos iba a favor. Y bueno, por fin se acabó la larga semana del sur de Australia. Cada vez que pasábamos una puerta lo celebrábamos. Cada vez que pasábamos un cabo nos hacíamos una foto con el GPS, la posición, y lo que intentábamos era optimizar, celebrar que habíamos acabado una etapa. Pero en esta realmente recuerdo que acabamos muy, muy cansados. Vaya, una foto vale más que 1000 imágenes. Pero como os decía antes, cada etapa hay que celebrarla, cada éxito hay que celebrarlo, y eso te sube mucho la moral. Nuestro equipo nos había puesto unas botellitas, unas pocas botellas, en las bolsas de comida que estimaban que gastaríamos cuando cruzaríamos los cabos. Y por ello encontramos este pequeño obsequio para celebrar pues, cada una de las etapas. Esto creo que fue la noche que pasamos Cabo Lewin. Con Jaume abrimos un paquetito de jamón, era un extra, y el vino, esa botellita, mini botella de vino, nos duró para los 2 días. La dosificábamos marcando rayitas, porque allí abajo eso vale oro. Esos sorbitos de vino fueron increíbles. Y nos recargaban de energía, nos daban pilas para seguir con motivación, para seguir adelante. Y nos acercábamos al estrecho de Cook, el famoso estrecho, con esas corrientes reconocidas de más de 7 nudos, entre las 2 islas de Nueva Zelanda. Una puerta natural, pero muy costosa, porque nos hubiese gustado pasar por el sur, recortando camino y manteniéndonos en zona de borrascas. Pero había que hacerlo y entramos en zona de calmas. Y esas calmas son las que hay que aprovechar. Bueno, más que calmas, diríamos que bonanza, buenas condiciones. Como podéis ver aquí, el mar como un plato. Viento ligero, y sin dejar de navegar, aprovechabas este momento para repasar el barco, de arriba a abajo. Revisar todos aquellos puntos potencialmente de rotura, esos puntos de fricción, esos puntos de desgaste, esos puntos que si no subes, por ejemplo, como podéis ver en la imagen arriba al palo, no los ves. En total creo que durante la regata subimos entre 8 y 9 veces al palo para revisar, y cada vez encontrábamos alguna cosita. Que sí, un pin de sable que se estaba aflojando, que sí, una driza con un roce, que sí, un contacto eléctrico. Cada vez que subes, cada vez descubres algo. Y la anticipación es la clave para mantener el barco, para cuidar a nuestro barquito y mantenerlo para cuando vengan situaciones complejas y para cuando sea necesario estar días y días sin poder subir, tener la confianza de que todo ahí arriba está bien. Y cuando puedes navegar con calma, pues arreglar y reparar, perseverar en el mantenimiento del barco. Y fijaros, con el SPI lo veo así bastante cerradito, debíamos ir bastante cerrados, con poco viento, pero aprovechando para reparar esos candeleros, seguramente pues, para laminar un poco la cubierta y fijar de nuevo los guardamancebos por si venían condiciones adversas. Hay que aprovechar en cuanto se puede para descansar, para comer bien, para leer y para reparar el barquito. Y sí, después de Cook entrábamos en el Pacífico, el famoso Pacífico. Vaya alegoría el nombre. Unas olas increíbles, borrascas increíblemente bajas, de baja presión, que corren, que te pasan, te adelantan con una celeridad
pasmosa. Y esta imagen habla por sí sola. Cielos negros, negros y nevando en medio del océano. En el océano Pacífico, intentando llegar a la próxima puerta. La puerta que poco a poco se iba acercando. Pero lo peor de las borrascas no son los momentos de más viento, sino cuando te pasan. Cuando se acerca la borrasca, ves como la presión va bajando, bajando, bajando y el mar va subiendo. Cuando pasas por el centro de la borrasca, hay como una calma si te pilla por el centro. Lo ideal sería que te pillara estando en la parte superior de la borrasca. Y cuando se aleja, cuando ya te adelanta, porque es mucho más veloz que nosotros, la presión vuelve a subir lentamente, pero el aire vuelve a enfriarse porque pasa de venir del norte a venir del sur. Aire que viene de la Antártida y frío. Y el aire frío es mucho más denso y las borrascas azotan mucho más duro. Frío que te traen las borrascas. Y cuando pasan, cuando recuperas la calma, cuando ya navegas en condiciones, digamos, cómodas, por debajo de 35 nudos, te queda el maretón. Este maretón que rompe olas de 10, 12 metros que ves romper, como podéis ver aquí. Y le cuesta mucho más al piloto. El rato que navegas con piloto es mucho más difícil. Si el viento no es fuerte y gana el mar, pues mantener el rumbo y navegar con estabilidad. Es difícil porque el mar domina el barco y no todo el rato estamos nosotros navegando. De noche, cuando no tienes el sentido de la vista, es mucho más eficiente el piloto que nosotros mismos. Entonces, el que está de guardia, a pesar de estar fuera, trimando, se apoya mucho en el piloto y al piloto le cuesta mucho con poco viento. Y fue una noche del Pacífico la que fue nuestra peor noche. Fue la noche en que el barco por un momento perdió el piloto, nos fuimos de orzada, metimos la botavara dentro del agua y la presión del agua la partió en dos. Ahí está. Esto pasó de noche, como dice Murphy, cuando menos lo esperas, cuando menos quisieras una rotura. En plena noche, arriar vela mayor, recoger la botavara, intentar no perder nada, atrincherarlo todo y seguir con la vela de proa. ¡Qué noche! Al principio pensamos en lo peor, en esa frase, game over. Pensamos que todo había acabado, que sin mayor, sin capacidad para ceñir, no podíamos ni tan siquiera llegar a Cabo de Hornos. Estábamos el día antes calculando que en 2 días llegaríamos al mítico Cabo de Hornos y la moral estaba súper alta, estábamos súper optimistas. Y esa noche todo se fue al traste. Quizá por fortuna fue de noche, porque tuvimos toda la noche para pensar, en silencio. Hablamos muy poco. Con Jaume hablamos muy poco y dormimos menos. Pero a la mañana siguiente decidimos que no íbamos a abandonar. Habíamos incluso estudiado en qué puertos podíamos refugiarnos de la parte de la Patagonia chilena. Y realmente también eso es muy, muy complicado. Con borrascas azotando esa zona acantilada, meterse entre fiordos con un motor prácticamente auxiliar y sin capacidad de maniobra por no tener mayor, era una maniobra muy arriesgada. Por lo cual decidimos atacar el Cabo de Hornos y estudiando la meteo vimos que había una ventana que nos iba a favor. Así que a la mañana siguiente, manos a las obras. Y aquí tenéis la solución. La solución temporal fue pues poner el tormentín de proa embargado en el palo para tener un poco más de vela y con la vela de proa intentar no ceñir porque no hacíamos ni un través, pero intentar acercarnos a Cabo de Hornos. Nos venían días duros, teníamos un parte bueno, pero ese parte se iba a acabar. Las borrascas que nacían en Nueva Zelanda se acercarían pronto. Y íbamos contra el reloj, estábamos fatigados. El barco estaba muy maltrecho y se hacía muy difícil navegar. Pero hay que sobreponerse incluso a las adversidades, hay que
reinventarse y seguir. Y así fuimos navegando, 1 día, 2 días, 3 días, hasta el 6.º día que nos acercábamos a Cabo de Hornos. Parecía que lo íbamos a lograr, nos conseguíamos mantener en la buena latitud, pero el último parte que nos bajamos nos volvió a hundir la moral. Nos venía una borrasca, nos adelantaba y esa borrasca nos iba a llevar a un destino desconocido. No sabíamos qué iba a pasar. Estábamos en el momento más débil, en el punto más crítico, cerca del Cabo de Hornos. Y esa borrasca, esa rolada nos iba a enviar a la Antártida. Lo estudiamos concienzudamente y la noche antes nos preparamos. Pero fue peor de lo que esperábamos. A medida que nos acercábamos al cabo, la rolada nos fue enviando, ya que no teníamos capacidad de ceñir, nos iba enviando hacia el sur. Y llegamos a medianoche a hacer rumbo absolutamente sur, 180. Nos íbamos a la Antártida, a ver pingüinos. Esto no podía ser. Habíamos mantenido la altitud y el último día, la última noche, lo estábamos perdiendo todo. Así que decidimos con Jaume renunciar a la velocidad que hacíamos de 8, 7, 9 nudos, pero en una dirección absolutamente errónea, para arriarlo todo y quedarnos a la capa. El barco navegaba ya, pasadas las 2 de la noche, a 4 nudos, al pairo, sin velas, a la deriva. Otra maldita noche. Otra noche de soledad. Otra noche dura, pero la esperanza estaba en la futura rolada cuando nos pasara esa borrasca. Fue una noche dura, muy larga. Llegamos a pasar por el sur de las Diego Ramírez, islas colgadas allí en el sur, a las que no va nadie, que nadie ha visitado, porque representa que estás de paseo y nadie está de paseo en el Cabo de Hornos. Pero a medida que iba clareando, la rolada esperada fue llegando y poco a poco el barco, después de pasar las Diego Ramírez, empezó a hacer un rumbo 130, un 110, un 90. 90 era ya era mucho, pero todavía habíamos perdido mucha latitud. La rolada siguió y siguió y finalmente la rolada nos llevaba a nuestro destino, a pasar el Cabo de Hornos, casi avistado. No sé si lo veis, allí una pequeña silueta debajo de la flecha. Esa roca es Cabo de Hornos. Hubiésemos querido pasar mucho más cerca. En ese momento estábamos pasando muy lejos, pero era mucho mejor esto que no pasarlo o ver el hielo de la Antártida. En ese momento sonríes, lo celebras, estás destrozado y has llorado por la noche. Has pasado frío, pero estás montando Cabo de Hornos y ya empieza el regreso a casa. Esto nos permitió atrincherarnos entre Isla Lennox y Isla Nueva, donde pusimos un waypoint, porque comunicamos a la organización de que nos dirigíamos a Ushuaia para fondear allí y reparar la botavara rota. El reglamento nos obliga, si rompemos el precinto del motor, a estar 48 horas parados en puerto. Así que las aprovechamos en Ushuaia para reparar la botavara con el epoxi, el Kevlar y el carbono que llevamos de recambio y volver a zarpar de nuevo hacia Isla Lennox, donde habíamos puesto el waypoint, precintamos de nuevo el motor y reiniciamos nuestra marcha de regreso a Barcelona. El Atlántico hacia el norte, ceñir y ceñir, hasta llegar al Ecuador. Esta es la típica imagen de los doldrums del Ecuador, donde te caen chubascos y hay que llevar la escota en la mano para soltar escota cuanto antes, soltar mayor para que las rachas no volquen el barco. Como podéis ver, entre calmas llevas un rizo. Llevas un rizo para cuando te entra la racha de 25 nudos, poder aprovechar esa velocidad, ir saltando a trompicones entre chubasco y chubasco hasta cruzar el Ecuador y dirigirte hacia el norte para entrar en el Atlántico Norte, que volvería a ser ceñida. Pasamos cerca de Canarias y de Madeira, relativamente, en un intento de no ir hasta las Azores y acortar para llegar a la Estrecha. Y finalmente
después de muchos días de ceñir, conseguimos llegar al Atlántico muy cerca de Madeira. Allí ya el bordo nos daba directo hacia el estrecho, la puerta del Mediterráneo. Qué magnífico es navegar a vela, con energías renovables, con aerogenerador para cargar baterías, placas solares y con la fuerza del viento. Habíamos dado la vuelta al mundo prácticamente con menos de 100 litros de combustible fósil, de diésel, y nos íbamos acercando a nuestra meta, que no era más que cruzar el estrecho de Gibraltar hasta la gran meta, la de Barcelona. Y aquí estábamos. 132 días después, llegamos a Barcelona, consiguiendo nuestra meta, la de llegar. De los 14 barcos que habíamos zarpado, éramos los últimos, éramos los novenos. Los demás, los otros 5 equipos, no pudieron llegar por roturas, por desarboladuras y alguno por enfermedad. Así que estábamos afortunados, éramos felices, estábamos contentos. Habíamos conseguido nuestro objetivo. Y si llegando una noche oscura en solitario serías el hombre más feliz del mundo, imaginaros lo que es llegar a tu ciudad, rodeado de barcos, de amigos, de familia. Todos te saludan. Y aquí estamos. Lo hemos conseguido. Pero esto no es el final. Esto solo es un punto y seguido, porque mañana volverá a salir el sol. Sigamos navegando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cali. Increíble, increíble los comentarios. La verdad es que les ha encantado. Yo me he emocionado, como no, como muchos de los participantes. Tú te has emocionado, que esa es la parte más viva de esta experiencia, ¿no? Grandes navegantes de la Copa de un Pino. Yo siempre te comparo, ¿no? A veces que os digo, os falta algo aquí en la cabeza, ¿no? Como Marc Márquez, ¿no? O Rafa Nadal, que son los campeones natos. Pues tú eres un campeón como la Copa de un Pino. De verdad, ha sido impresionante. Muchas gracias. Yo, Cali, creo que tendríamos que responder algunas preguntitas, aunque nos alarguemos un poquito más de las 8, no creo que les importe a los que nos están escuchando. Si quieres, Perfecto. te comento por aquí algunas preguntitas que nos han ido haciendo. Aquí preguntan, ¿por qué se llama COI? ¿De dónde dormíais, no? Pues no lo sé, porque debe ser la litera más rudimentaria que existe. Simplemente es un trozo de tela tensado con un tubo de carbono y ya está. Es la litera más simple para que pese lo mínimo posible y como todo en el barco, ¿no? Tiene que pesar muy poco y ser muy, muy austero. Vicente Cadierno nos pregunta, me gustaría saber qué maniobras o recursos se utilizaron al enfrentarse a un gran temporal, capear, correr el temporal y cuál consideráis el más efectivo. Bueno, esto depende. Lo ideal sería no acumular energía potencial, es decir, de hacer correr el barco el máximo. Cuanto más corre el barco, más energía cinética desarrollamos y menos resistencia opone el barco a la fuerza del viento. El problema que tuvimos cuando inundamos el barco, por ejemplo, fue eso, que pinchamos una ola y prácticamente el barco se paró. El parar toda esa inercia es lo que transmite unos esfuerzos brutales a todas las partes del barco y la que está más débil o más crítica es la que parte. Así que intentar correr un temporal siempre con el control del barco y reduciendo trapo a medida que arrecia el temporal. Nos preguntaba Mar, por otro lado, ¿cómo os lo hacíais para combatir la calor y el frío a bordo? Parece que ha quedado contestado en el rapport, pero si quieres añadir algo. Bueno, el calor en el Ecuador es complicado porque estás debajo de la capa del sol y prácticamente no hay sombra. Teníamos unos tubos de recambio de los lastres de agua que utilizamos, los sacamos fuera para que entrara un poco, cuando había poco viento, entraba un poco de flujo de aire. Y el frío, pues intentar no mojarte nunca, mantenerte seco en las capas interiores y ir poniéndote capas a medida que aumentaba el frío.
Muy bien, comentaban también cuántos kilos empezasteis y en cuántos terminasteis. ¿Kilos de peso? Sí. Pues mira, yo creo que lo mismo que hemos ganado en este confinamiento es lo que perdimos en la regata. Yo creo que aproximadamente, yo creo que perdí 4,5 kilos y Jaume creo que perdió 3,5 kilos o 4. Muy bien, Pero sé que Xavi del Telefónica es de los que más perdió y llegó a perder creo que 8,5 o 9. no está mal, no está mal. Nos preguntaban, ¿empleabais piloto automático? Has comentado de que sí, pero de media, ¿cuántas horas al día podíais utilizarlo? Depende. Hay días en los que, por ejemplo, con muy poco viento es mucho más importante estar a la caña e intentar aprovechar las roladas y crear viento aparente, ir manteniendo la velocidad que a veces era de 2 nudos y a veces cuando hay muchísimo viento lo lleva bien él, de noche especialmente, porque tú no ves las olas y de día intentas llevar las máximas horas posibles, ¿no? También depende del frío que haga fuera, de las condiciones meteo y del estado de físico en el que te encuentres. Nacho nos pregunta, ¿cuál fue el récord de velocidad que obtuvisteis vosotros? Creo que vimos en corredera 23 nudos. Alguna punta más alta quizá la hicimos sin verla, y, pero bueno, ya es surfear una ola a gran velocidad. Me preguntan fauna. ¿Fauna que visteis durante la travesía? Nos lo pregunta Mar. Pues vimos muchos pingüinos en el sur, muchos albatros, ves ballenas que te preocupan porque de noche no las ves y sabes que están allí. Entonces, una colisión con una ballena ha sido el motivo de muchas retiradas en vueltas al mundo. Y vimos orcas muy cerca del estrecho de Cook. Nos pregunta Pedro Sánchez, ¿cuál es la biografía recomendada para preparar las rutas y las fechas propicias? Fíjate que todas las regatas de vuelta al mundo salen, la Vendée en noviembre, la Barcelona World Race en diciembre, en el invierno del norte para coger el verano austral. Es decir, hay que circunnavegar la parte de la Antártida en el verano del sur. Por lo tanto, zarpando desde Barcelona o desde Europa, hay que salir entre noviembre y diciembre. Nos pregunta Carlos si ibais toda la travesía sin guantes o los No, utilizabais. no, los utilizamos. Llevamos guantes, en algunas maniobras te pones los guantes, en una trasluchada que te resbale una escota de esquí, te puede quemar las manos y eso sería un gran contratiempo. Y luego, especialmente cuando llevas la caña muchas horas fuera, cuando hace mucho frío, cuando las olas barren la cubierta o cuando está lloviendo, pues para mantenerte seco. Si tú mantienes el cuerpo seco, la sensación de frío es mucho más baja. Muy bien, nos preguntan también cuál es la diferencia principal en la vuelta al mundo a dos o en solitario. No te lo puedo decir, no la he hecho, pero es importante porque la autogestión es uno de los temas más complicados, ¿no? Cuando estás solo es muy difícil. Yo he navegado en solitario y es muy difícil mantener la tensión, la mente clara, te cogen pájaras, a todos nos han cogido. Cuando tienes un compañero, más que duplicas tu capacidad, ¿no? Porque cosas que tú no ves, las ve tu compañero. Jaume me envió alguna vez al COI, me sacó de la guardia y me dijo, tú no estás fino, tú no estás fino. Y me sacó, me dijo, vete, descansa, recupérate y luego entras. Esto en solitario raramente te lo dices tú, ¿no? Y la autogestión en solitario es mucho más difícil. Yo creo que una vuelta al mundo en solitario es un reto pendiente. Bueno, aquí te lo dicen. Dice Juan Pablo, pregunta Cali, después de semejante hazaña, ¿con ganas de repetir? Por supuesto, por supuesto. La situación es un poco crítica ahora. La Barcelona World Race ha entrado en una fase poco complicada, pero ojalá la recuperemos, ojalá se vuelva a organizar y ojalá podamos volver a estar navegando. Xavi Ompar preguntaba lo mismo, si lo volveríamos a hacer. Martín Buzano pregunta, ¿tuvieron contacto con algún animal marino? ¿No hay riesgos de chocar con alguna ballena? Sí, lo hemos comentado antes, realmente sí. Las ballenas, especialmente cuando duermen de noche,
Cuando hay viento navegamos muy rápido y a veces no hay tiempo de... Ellas no nos ven o no se sumergen y de noche no las ves y puedes impactar. Bueno, tienes aquí seguidores que quieren que vuelvas a repetirla, ¿eh? Porque Mar Pérez, Mar, te están pidiendo a ver si la volverías a hacer, con lo cual creo que es unánime esto. Fernando nos pregunta qué velas tenían sin mayor de capa, dos enrolladores. Fernando, de Argentina. Sí, llevábamos un código cero grande, un código cero fraccionado, un SPI grande, un Solen, que es el que iba siempre embargado en el style de proa, el Tormentín y la mayor. Las velas están limitadas por reglamento. María Aguirre nos pregunta en qué posición ibais cuando se rompió la botavara, qué pérdida os supuso el posicionamiento. Cuando rompimos la botavara, íbamos ya últimos. El lechera estaba reparando el barco en Nueva Zelanda y volvieron a salir, pero a los 4 días les cogió una borrasca y se retiraron y sabíamos que no venía nadie por detrás. La verdad es que confiamos mucho en que el central lechera viniera por detrás, era como un poco, hostia, alguien más va a venir por aquí, pero al final nos dijeron que no, que se retiraban a Nueva Zelanda y íbamos los últimos. César nos pregunta, ¿una retenida de la mayor no hubiera evitado que la botavara se sumergiera y se rompiera? Y llevábamos un sistema de retenida, pero al tener la botavara muy baja, cogida a la coz del palo, hay muy poco espacio para que trabaje esta retenida. Y cuando el barco se va, cuando metes el palo en el agua, se mete palo mayor y se mete la botavara también, aunque lleves retenida. Otra pregunta. Buenas tardes, Elena. ¿Cuál fue la temperatura más extrema que tuvisteis a lo largo de la regata? Registramos -12. Vimos en el termómetro -12, que es una sensación de frío de -20. Ahí cabe decir que si no te mojas, si vas bien protegido con el traje seco, sería una situación de un día esquiando, un día malo de esquí de alta montaña. Tampoco es muy exagerado, pero si te mojas, la sensación de frío aumenta muchísimo. Angelique desde Francia nos pregunta si el barco va a la misma velocidad que el viento. No, vamos más lentos que el viento. Vamos más lentos que el viento en estos barcos. Actualmente hay barcos que sí, que con el sistema de apéndices y de foils ya empiezan a ganar el viento, como los barcos de Copa América, pero en los IMOCA de momento del 2010 todavía no. José Martrat también te pregunta si te planteas repetir y cuál es tu próximo reto. Bueno, ahora estoy en otro proyecto, en un proyecto que llevo 4 años, es un catamarán de carbono, este catamarán, donde estoy pasando el confinamiento en Barcelona y estoy un poco apartado de las regatas, evidentemente con muchas ganas de volver a regatas de Maxis y si surgiera una opción de hacer la Barcelona World Race de nuevo, pues evidentemente. Muy bien. Elena nos pregunta si os quedó vino. Me parece que sé la respuesta. Ni gota. Teníamos muy poco, ¿eh? Llevábamos los botellines para los 3 grandes cabos y creo que para los cruces del Ecuador. Cuando ya sabíamos que estaba, entonces ya sí que lo buscábamos 3 días antes para ir viendo la botella. Fernando nos pregunta, Fernando Ortega, ¿qué duración normal tenían las guardias? Mira, esto cada barco se lo organiza, un poco cada equipo se lo organiza como les va bien. Con Jaume hicimos un estudio del sueño y nos determinaron de que con 2 horas 35, 2 horas 45 era el tiempo que necesitábamos para hacer un ciclo completo de sueño. Y con Jaume establecimos esto, hacer 2 horas y media de guardias. Es nuestro acuerdo, ¿eh? Hay equipos que hacen 3 horas, 3 y media, 4 o 2. Nos preguntan por otro lado, Luis Vilche, que si estamos grabando la conferencia, sí la estamos grabando. Esperamos poderla guardar, que no haya ningún tema técnico y la podamos colgar y os la podamos hacer llegar. Nos pregunta Sergio si en la descripción del velero no se ha visto el agua. Yo creo que sí, en la vuestra, pero recordar, habías hablado del Estrella Damm, ¿no? Se veía la botella. Sí. Nosotros potabilizábamos, la media que nos salió al final es que prácticamente con el tiempo que utilizamos
el motor para cargar baterías con el alternador. Aproximadamente ese tiempo pues aprovechamos para utilizar la potabilizadora y unos 7 u 8 litros al día consumíamos con Jaume. Es Hugo nos, decir, tres y perdona, medio, 4 cada uno. Hugo nos pregunta cómo organizaron las guardias. Le has respondido. Ángel Martín me pregunta, ¿realmente se descansa? ¿En algún momento sientes que estás agotado y que te quedan 3 horas para cambiar la guardia? ¿O la adrenalina te mantiene despierto? Todo. Se descansa, evidentemente. O sea, cuando sales de una guardia larga o estás cansado, te duermes de pie prácticamente. A bordo no eran condiciones muy cómodas, pero te acostumbras a descansar, descansas mucho el rato que duermes y sí, muchas veces sales a tu guardia cansado, agotado, con frío. Pero bueno, la adrenalina y las ganas de seguir adelante, pues primero te miras el parte de meteo, intentas visualizar aquello que te recarga de energía y te haces un cafetito y sales a la guardia. Se pasa frío, se pasa... Muchos ratos son duros, pero el global compensa. ¿Máximas velocidades de rachas de viento que tuvisteis en la travesía? Nos lo Mira, pregunto. en algún parte nos bajamos, especialmente en la primera gran borrasca que nos pilló en el Índico, eh, el parte ponía 70 nudos. En el parte normalmente son barras y flechitas. Estos ya venían casi todo el parte que nos bajamos, todo el área, eran triángulos rojos, quiere decir 50 nudos, y luego cada barra es 10 nudos más. Nosotros vimos rachas de 75, 78 nudos. A ver, tenemos un montón de preguntas. Iré seleccionando las que sean más estratégicas. Alguien ha levantado la mano, ha dicho que sabe a poco. No os preocupéis, no os preocupéis, hablaremos y plantearemos seguramente, si Cali está de acuerdo, quizás una conferencia, pero que podáis preguntar en vivo y en directo con Cali. Lo hablaremos y os propondremos alguna cosa. Os voy a ir rescatando quizás las preguntas que me parezcan, perdonad si no digo el nombre de alguien. Martín Buzano pregunta, ¿qué es lo más importante para surfear olas de 10 metros y de noche? Eh, Anticiparlas, mucha templanza y intentar no perder la concentración, ¿no? Ver, notar, sentir el barco, sentir cuando carga y dejar lo que os decía, no acumular energía potencial, sino intentar dejar que la energía se convierta en energía cinética, velocidad, velocidad, velocidad delante de las olas y realmente te das cuenta pues con la inclinación del barco, ¿no? Cuando el barco empieza a levantar la popa, la ola, la cresta te está pillando. En ese momento hay que caer y empezar a surfear. Espectacular. Xavi García nos pregunta, felicidades por tu sueño realizado. ¿Cuál fue tu Gracias. peor momento y cuál el mejor? Perdona que te pregunte por otro regatista. ¿Qué tiene diferente Alex Pella del resto para haber logrado tantos éxitos y retos que se ha propuesto? Iba conmigo al cole de pequeño y en Optimis navegaba con su hermano David. Mira, empiezo por Alex. Es un grandísimo navegante. Yo diría que de los mejores navegantes del mundo y de España, ¿no? Yo diría que el gran atributo que tiene Alex ha sido la constancia. Hace muchos años que se está dedicando a la navegación oceánica, a los grandes barcos, ahora en catamaranes, y tiene una constancia. Yo creo que es de las personas que ha demostrado más perseverancia y dedicación a ello, con lo cual por eso ha conseguido los éxitos que ha conseguido y más que va a conseguir, por supuesto. En ¿Qué, cuanto al mejor momento, hay muchos muy buenos. Yo creo que el abrazo con Jaume en el momento que cruzamos la línea de llegada en Barcelona, rodeados de muchos barcos y de muchos amigos, quizá es el momento más culminante, ¿no? Y el peor, también te diría que hay varios. Eh, Salir a cubierta y darte cuenta de que la botavara está rota fue uno de los peores momentos y esa noche junto con la de Hornos fueron de los peores momentos. No has hablado, y perdona que ponga la cuña porque mucha gente se lo debe preguntar, pero no tuvisteis ningún roce
con Jaume, y si no lo quieres desvelar, no lo desveles, porque sé que lo que pasó en el barco y ahí quedó, pero yo creo que es una pregunta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, tengo que decir que la relación con Jaume fue fantástica, pero evidentemente, te voy a decir más, tuvimos más roces en la preparación del proyecto que una vez a bordo en la regata, porque bueno, ahí sabíamos que realmente pues teníamos cierta inexperiencia y que la teníamos que suplir con un equipo muy sólido y teníamos que hacer lo máximo para comportarnos y construir un equipo sólido y apoyarnos y sumar. No podíamos regalar nada. Pero sí, hubo quizá tres momentos, cuatro propiciados por errores técnicos que, que fueron difíciles de gestionar. Son emociones, somos personas y quizá la fortaleza del equipo fue esta, ¿no? Superarlos y llegar juntos abrazados. Tuvimos también antes de ayer un par de mails que son un poco largos. Pedro Javier, no sé si está aquí, pero comentarle que se lo haremos por mail para ir pudiendo avanzar. A Julio Orocea también se lo comentaremos ya por escrito. Y siguiendo, nos decía Javier Brizuela, la navegación fue toda electrónica. Sí, piensa que bueno, hay dos tipos de navegación. Hay la navegación, digamos, la estrategia, el análisis isobárico, la ciclogénesis puntual de la zona en la que te estás moviendo, que es muy amplia, y esto te permite crear una estrategia, una zona, una ruta, un routing que hacemos. Nos ayudamos de un software de navegación con las polares del barco y los archivos de Meteo para optimizar posibles rutas, pero al final se navega mirando las lanitas de la vela, se navega mirando el cielo. Entonces, es una asistencia muy importante la que te da la electrónica, pero al final el viento no pasa por el ordenador, el viento pasa por las velas, ¿no? Y esto es lo que nos empuja hacia adelante. Nos preguntaban, me parece que lo he leído en un par o tres de preguntas, si habíais tenido algún problema de salud, Tucali o Jaume. Sí, yo tenía un problema de espalda y estuve 3 días un poco pillado de espalda, enganchado de espalda, pero también llevaba remedios para ello. Y luego Jaume, lo único que tuvo, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque no tuvimos muchas incidencias. Quizá lo más anecdótico es que a Jaume le cayó un empaste de una caries y tras consultarlo con dos dentistas, cada uno nos dijo una cosa diferente. Uno decía déjalo, el otro decía intentar hacer un empaste vosotros y como llevamos un botiquín muy completo, finalmente pues me puse manos a la obra y Qué grande. hice una chapucilla, pero le puse un poco de empaste que creo que duró muy poco, pero el segundo ya le duró hasta la llegada. Muy bien, Martín Buzano nos pregunta, Vito Dumas navegó los 40 bramadores. ¿Cómo imaginas cruzar esas latitudes en el 1950? Y con jersey de lana. Y salió de Francia sin piloto automático y llegó a Argentina. Esos tíos eran unos monstruos. A veces parece que hagamos grandes cosas y luego cuando lees la historia y ves esos navegantes, ves esas expediciones como la de Shackleton, la de Scott, Amundsen, cuando Vito Dumas, Moitessier, cuando lees a los clásicos te das cuenta de que no hay límites para el ser humano. Beatriz nos pregunta que han visto muchos vídeos estos días de confinamiento oceánicos y ven que casi todos llegan con las manos peladas. ¿A qué se debe? A la humedad. Pasas muchas horas con las manos mojadas. Hay días donde no se seca nada, donde todo está mojado. Todo lo que tocas está mojado, el barco está mojado. Lo que os decía, hasta en el COI tuvimos que poner unas espumas porque por la banda, por la pared de donde dormíamos, la condensación hacía que chorreara agua. Y todo está empapado en un barco. La ropa, piensa que la ropa interior, las capas interiores las llevamos envasadas al vacío, una por una. Es decir, cada camiseta
térmica, va envasado al vacío y cuando la abres el olor es espectacular, de limpio y seco. Es una de las sensaciones mágicas que recuerdo, ¿no? Abrir algo seco. Jorge Bezcayar nos pregunta si estás pensando en la Vende Glove. No estoy pensando en ningún proyecto en la Vendée Globe. Este año hay la salida de la Vendée. Me encantaría probar una Vendée. Didac Costa la está preparando para este año y espero que a pesar de la situación todo se arregle un poco y se pueda realizar. De momento la regata está confirmada y Didac estará en ella. Así que desde aquí le deseo mucha suerte y le ofrezco todo mi apoyo para lo que necesite. Claro que sí. Te voy a juntar 3 preguntas de Daniel Peranta, Marc Márquez, Marc Pérez y nos preguntan, ¿pensaron en algún momento terminar en la Antártida? Que creo que es el momento más crítico, y si era la primera vez que navegabais en el Cabo de Hornos. Bueno, no, la primera vez en el Cabo de Hornos no. Yo ya lo había pasado con el Rael 3 veces. Pero sí fue el momento más crítico. O sea, hubo un momento en que vimos que el rumbo que estábamos haciendo, porque éramos incapaces de ceñir sin mayor, nos enviaba rumbo a los pingüinos, a la Antártida. Allí decidimos arriarlo todo y nos quedamos allí con un maretón y en el Cabo de Hornos, pues al pairo, aguantando, yendo a la deriva creo que hacíamos entre 3,5 y 4 nudos, simplemente con la corriente donde ella quisiera. Muy bien, tenemos como más de 30 preguntas por responder. Yo creo que ya tendríamos que ir terminando, Cali, si te parece. No sé, la idea que nos han planteado de poder hacer la semana que viene una charla más tú a tú, que les podamos levantar el micro y que puedan entrar en voz y un poco que realicen sus preguntas. ¿Cómo lo ves? Perfectísimo. Hemos hecho un poco una visión general de esta presentación en Presi presentada la vuelta al mundo, pero evidentemente pues si podemos compartir pantalla y podemos incluso enseñar más imágenes de cosas puntuales, yo encantado de buscarlas y de ir respondiendo. Sé que Roberto, Juan, Georgina han levantado la mano, supongo, para preguntar. Yo os diría que lo dejemos aquí, dejemos un poco de preguntas para la próxima, que creo que está siendo esto un exitazo. Todos estáis felicitando la conferencia. Gracias, Cali. Si queréis, para hacerlo rápido, me decís los 3 primeros números en la parte del chat, poner un número del 1 al 3. A ver quién es el primero en apuntarlo, del 1 al 3. Un numerito. Un 1, un 2 o un 3. En el chat, si me ponéis un numerito. Vale, el 3, tenemos el 3. Tenemos, y me decís, esto es el 3 de 300, tenemos que poner aquí o un 1 o un 2. A ver quién pone un 1 o un 2. Un 1, un 2. A ver, no, un 1, ¿vale? El 300 y ahora del 1 al 7. Alguien que ponga un numerito del 1 al 7. A ver, el 5. Vale, pues tenemos el 315. Dejarme mirar quién ha aparecido entonces. Nuria nos ha preguntado, mientras yo voy buscando la lista, ¿qué preparación física hicisteis? Y ahora en confinamiento, ¿cómo te las apañas? Bueno, pues la preparación física fue muy justita, porque empezamos el proyecto un poco tarde, en el mes de mayo, y hicimos la vuelta a Europa con los IMOCA. Esta fue la primera preparación y luego, mientras preparábamos el barco aquí en Barcelona, íbamos cada día a las 7 de la mañana a la federación a entrenar con un preparador físico, con diferentes amigos navegantes y rivales en esta regata, y nos hicieron un plan de formación muy justito, porque ya digo, tuvimos poco tiempo de preparación. Y aquí en confinamiento, pues tengo la suerte de que esto es un catamarán, con lo cual tenemos mucha cubierta
y tenemos arriba un solarium muy grande y mucho espacio pues, para hacer mantenimiento. Seguimos haciendo mantenimiento del barco y reparaciones, con lo cual no paramos, y 1 horita de ejercicio al día en cubierta. Un poco de pilates para estirar la espalda. Muy bien, pues tenemos ganador de esta fantástica sudadera de Top Sailing Charter, y el ganador es Xavi García, que precisamente nos ha hecho alguna pregunta. Pues nada, que me envíe un mail a sergi@topsailingcharter con su dirección y se la haremos llegar cuando termine el confinamiento y podamos llegar a la oficina para poderlo empaquetar. Muchas gracias, Cali. Tremenda experiencia, tremenda experiencia. Gracias por hacerme partícipe también a mí y a Top Sailing Charter. Y nos ha encantado. O sea que lo repetimos y pondremos fecha y os avisamos. Gracias a todos. Gracias, Sergi.